Estos hallazgos pueden encontrarse en todas partes, incluso en el estanque o río más cercano. Desde un antiguo barco hasta unos viejos carros de carbón, aquí están las 15 cosas más extrañas que los científicos descubrieron en estanques y ríos. Número 15. Beluga en París. Una beluga, una especie de ballena blanca conocida por su hábitat en mares árticos y subárticos, ha sido avistada en el río Sena, fluyendo en dirección a la hermosa ciudad de París. Este avistamiento inusual ha generado gran asombro y curiosidad entre los habitantes locales y los expertos en vida marina. La presencia de esta majestuosa criatura en un entorno tan inesperado ha despertado preguntas sobre la migración de las belugas y los posibles factores que han llevado a esta sorprendente aparición en un río continental. Los científicos y conservacionistas estudian la beluga para aprender sobre su comportamiento y salud en diferentes hábitats acuáticos. Este evento fascinante resalta la belleza y la intriga de la naturaleza, recordándonos que aún hay mucho por descubrir y comprender sobre las maravillas que nos rodean, aunque la especie protegida se encuentra a miles de kilómetros de su hogar. No es la primera vez que una ballena acaba en el Sane sin motivo aparente. Tras un raro avistamiento de una orca en el Sane hace poco más de 2 meses, la beluga fue descubierta en el río que atraviesa París y desemboca en el Canal de la Mancha. Una ballena fue avistada por primera vez en un martes soleado. A pesar de los esfuerzos por salvarla, la ballena murió una semana después. Los veterinarios la pusieron a dormir para aliviar su sufrimiento. Este triste episodio nos recuerda la importancia de proteger nuestro ecosistema marino y trabajar juntos para salvar la vida marina. Aún es un misterio cómo el animal llegó al río. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Tanque KV-1. El carro de combate KV-1 se utilizó considerablemente durante la Segunda Guerra Mundial. Llevaba el nombre del comisario de defensa y político soviético Clement Voroshilov. Era conocido por tener un blindaje tan fuerte que los tanques alemanes Panzer III y IV no podían atravesarlo con sus proyectiles. El tanque soviético que el Ejército Rojo utilizó para defender Leningrado de los nazis fue encontrado en el fondo turbio de la orilla de un río. Ya que no se encontraron cuerpos de miembros de la tripulación dentro del tanque, probablemente lograron salir del vehículo militar antes de que se hundiera. Por ello, es probable que el tanque se hundiera mientras cruzaba un río sobre un pontón de camino a la zona de batalla. Durante los 872 días de asedio a la ciudad que comenzaron en septiembre de 1941, el tanque KV-1 se hundió en el río Neva, cerca de Leningrado, que ahora se llama San Petersburgo. Durante el brutal asedio de Leningrado, que duró 872 días y también es conocido como el asedio de 900 días, ocurrieron acontecimientos trágicos y devastadores. En ese periodo, aproximadamente 1 millón de personas, tanto residentes de Leningrado como soldados del Ejército Rojo, perdieron la vida. Leningrado, que en aquel entonces era la capital del Imperio Ruso, fue testigo de uno de los asedios más sangrientos, destructivos y mortales registrados en la historia. Número 13. Tren de carbón. Viejos carros de carbón de hace más de un siglo descansan en las frías y negras aguas a cientos de metros bajo la superficie del lago Washington. Un tren carbonero de Newcastle que llevaba más de 125 años enterrado en el lago Washington ha vuelto a la superficie. Muchos de ellos siguen en pie y llenos de carbón. El 12 de enero de 1875, un remolcador, el Chehalis, arrastraba el tren de la Seattle Coal and Transportation Company desde las minas de Newcastle hasta un embarcadero cercano a Montlake. El tren iba sobre una barcaza cuando el viento se levantó y la barcaza, que se hundía, se soltó. La tripulación del remolcador, compuesta por valientes hombres y mujeres, tomó una sabia decisión para garantizar su seguridad. Conscientes de los peligros que acechaban en las profundidades del agua, a unos 200 metros bajo tierra, optaron por no arriesgarse a que el remolcador fuera hundido. Las oscuras profundidades, donde apenas se vislumbraba la luz, y el agua fría y cristalina, con una temperatura aproximada de 30 grados, jugaron un papel fundamental en la preservación de la integridad del hierro y la madera de la embarcación, evitando así su oxidación y posible ruptura. Esta decisión estratégica demostró la astucia y el ingenio de la tripulación,
quienes supieron adaptarse y tomar medidas cautelares para salvaguardar su propia vida y la del remolcador. Se ha conservado en mucho mejor estado que en la superficie. En el lago hay muchos barcos, corsarios, marinos y otras cosas, pero el tren es completamente único. Número 12. Zapatos romanos. El río Manso parece ser un lugar donde acaban muchas cosas viejas. Un arqueólogo aficionado, apasionado por la historia y la antigüedad, acaba de hacer el hallazgo más sorprendente de su vida. En una emocionante expedición a la orilla de un místico río, descubrió un zapato que había sido fabricado hace exactamente 1000 años. Este fascinante hallazgo revela la vida de las antiguas civilizaciones y nos transporta a una época llena de misterio y maravillas. El zapato, elaborado con técnicas ancestrales, muestra la habilidad de sus creadores y nos conecta con nuestro pasado. Es un tesoro invaluable que nos invita a explorar y comprender la rica historia de la humanidad. Si alguna vez ha paseado por el río Támesis por la mañana, es posible que haya visto a personas buscando tesoros entre la basura. Steve Tomlinson, de 47 años, se sorprendió al encontrar objetos simples en el río. Aunque no sabía su importancia histórica, sus colegas le aconsejaron enviarlos a un experto para su examen. Él lo aceptó como pago por las molestias y se lo llevó a casa sin darle mucha importancia en ese momento. Cuando llegó a casa, lo desmontó, lo aplanó y vio que era un zapato. Enseguida supo que había encontrado oro. Un instituto escocés realizó una datación por carbono del zapato y descubrió que se fabricó entre 1017 y 1059 después de Cristo, época en la que los anglosajones y los romanos se unieron a los judíos. Es la época en que anglosajones y vikingos vivían en las Islas Británicas, antes de que el rey Harold muriera en la batalla de Hastings en 1066. Número 11. Barco antiguo. Arqueólogos submarinos en el río Vístula en Polonia, específicamente al norte de Varsovia, realizaron un descubrimiento fascinante durante una expedición. Se encontró un naufragio de grandes dimensiones y singularidad, que se estima tiene cientos de años de antigüedad. Este hallazgo interesa mucho a la comunidad arqueológica y se espera que revele la historia marítima de la región y sus conexiones con el pasado. Sin duda, este descubrimiento es un testimonio invaluable del pasado y nos permite explorar la fascinante historia de la navegación y los naufragios en la zona. Los científicos encontraron un barco de 37 metros de eslora en el fondo del Vístula, en un área de unos 12 kilómetros. Se cree que el barco transportaba hasta 100 toneladas de carga. Utilizaron un sonar para buscar en el lecho del río, pero el agua turbia dificultaba la visión. No hay muchos barcos que se hundan. En 2018, este tipo de barco fue encontrado cerca de Sursk y enviado al Museo Arqueológico Estatal en el Centro de Almacenamiento y Estudio de Rybno, en Varsovia. Es el ejemplo mejor conservado de este tipo de barco en Polonia. Durante el estudio más reciente en la zona de Varsovia, se encontró el segundo pecio no identificado en la cima de Buracao. Lo más probable es que se tratara de un transbordador de finales del siglo XVIII o principios del XIX. Hay indicios de ello. Hasta hace poco solo se conocían 2 pecios en esta parte del río. Uno era del siglo XVI y el otro del siglo XIX. Número 10. Escudo celta. En 1857, el puente de Battersea descubrió el escudo de Battersea, una de las mejores obras de arte celtas de Gran Bretaña. Fue realizado entre los años 350 y 50 a.C. Durante la Edad de Hierro, tal vez fue arrojado al río como ofrenda. El débil metal del escudo y su corta longitud proporcionaban poca protección en batalla. El escudo tenía sin duda un diseño vistoso y llamativo que atraía todas las miradas. Aunque el escudo de Battersea no presenta daños de combate evidentes, esto no implica que nunca haya sido utilizado en batalla. Es importante destacar que durante la época de la Edad de Hierro, las armas y armaduras no solo eran funcionales, sino también objetos de gran valor artístico. Por esta razón, se decoraban con frecuencia con motivos y símbolos significativos para quienes las portaban. Estos elementos decorativos no solo agregaban belleza estética, sino que también transmitían mensajes y representaban la identidad de los guerreros. Así, en las batallas de la Edad de Hierro, el escudo de Battersea seguramente se destacaba entre los demás, convirtiéndose en un símbolo de poder y valentía para su portador. El mango del escudo de Battersea
Tenía una elaborada decoración oculta. Los diseños arremolinados podrían haber ayudado a los guerreros en la batalla porque eran mágicos o les protegían. Remaches de bronce sujetan las láminas de metal y la tira de unión del artefacto. Las láminas de bronce se utilizaban para cubrir una base de madera dura caduca. Número 9. 1000 lingas. Debido a la grave sequía y a la continua sobreexplotación del agua, el río Shamala, ubicado en el estado de Karnataka en India, se encuentra actualmente en una situación crítica que amenaza su existencia. Esta situación sin precedentes marca un hito histórico. La falta de lluvias y la explotación excesiva de los recursos hídricos han causado escasez extrema de agua en el río Shamala. Es crucial tomar medidas inmediatas y efectivas para preservar y restablecer el equilibrio hídrico en la región. Se deben implementar políticas de conservación del agua, promover la concientización sobre el uso responsable y buscar alternativas sostenibles para satisfacer las necesidades de agua en la zona. Esto ha revelado tesoros ocultos bajo sus orillas. El Hasralinga es un lugar sagrado del estado indio de Karnataka. Se encuentra en el Taluk Sirsi del distrito de Uttara Kannada, en el Taluk Sirsi. Más de 1000 lingas han sido talladas en las rocas a lo largo del cauce del Shalmala. La historia dice que entre 1678 y 1718, Sadashivarya, el rey del reino Vijayangara, plantó 1000 lingas. Cada una de ellas es única porque tiene delante una escultura del toro Nadi. Cuando se ven lingas jugando al escondite con el agua del río, el paisaje parece misterioso y bello. En Camboya, la gente cree que los lingas son manifestaciones de energía creativa y que los arrozales crecen mejor con el agua del río. Durante la Guerra Civil camboyana, se destruyó mucho arte hindú. Sin embargo, los lingas Sahasra, cerca del espeso bosque, no sufrieron daños. Número 8. El hombre de Toland. En la década de 1950, se encontró un cuerpo de hace mucho tiempo en un estanque cerca de Silkeborg. Cuando dos hermanos que estaban recogiendo a Pete encontraron el cuerpo por accidente, llamaron enseguida a la policía porque el cadáver aún estaba en buen estado. Los hermanos pensaron que la persona acababa de morir entre los años 405 y 380 a.C. El hombre de Toland, que tenía entre 30 y 40 años cuando murió, fue ahorcado. Después de ahorcarlo, lo cortaron y lo metieron en un viejo estanque en posición de dormido, con los ojos y la boca cerrados. Era difícil averiguar por qué tenía que morir. ¿Alguien quería deshacerse de él? Así que lo colgaron. ¿Se suicidó? ¿O era una ofrenda a los dioses para hacerlos felices? Los arqueólogos dijeron que el hombre de Talún era una persona que fue asesinada como sacrificio. A la mayoría de la gente le gusta el asesinato ritual para asegurar la fertilidad. Su última comida fueron unas gachas o gachas hechas de semillas y granos. Nadie sabe con certeza si el hombre del talo se conservó en tan buen estado a propósito o si simplemente fue una coincidencia afortunada. Sin embargo, gracias a las condiciones óptimas que ofrecían los antiguos estanques, tuvimos la fortuna de descubrir una momia en perfecto estado de conservación. Este hallazgo nos brinda una oportunidad única para adentrarnos en el pasado y obtener valiosos conocimientos sobre la vida y las costumbres de aquellos tiempos remotos. Número 7. Los buceadores de canoas antiguas. Estaban dando clases de submarinismo el primer día de otoño cuando sacaron una vieja canoa Ho-Chuk de las profundidades del lago Mendota. La canoa excavada es más antigua que otra canoa Ho-Chuk encontrada el año pasado en el lago Mendota, y su edad es más del doble. Este importante descubrimiento arroja luz sobre la historia y la relación de la cultura Ho-Chuk con el lago Mendota. Los expertos están emocionados por estudiar de cerca esta antigua embarcación y aprender más sobre las técnicas de construcción y uso de canoas en ese tiempo. Además, este hallazgo plantea preguntas sobre el uso pasado de las canoas y su relación con la vida cotidiana. En resumen, el descubrimiento de esta canoa Ho-Chuk es un hito significativo en la investigación arqueológica de la región y promete revelar valiosa información sobre la historia y cultura de la comunidad Ho-Chuk. Se cree que cayó al lago hace unos 3000 años. La canoa está hecha de una sola pieza de roble blanco de 4,5 metros de largo y probablemente fue tallada hacia el año 1000 a.C. por los antepasados de la nación Ho-Chuk. Los arqueólogos dicen que es la canoa más antigua encontrada en la zona de los Grandes Lagos y la primera prueba sólida de que los nativos americanos usaban el agua como medio de transporte en la zona.
El presidente de la tribu, Ho Chuk, agradeció el hallazgo y afirmó que demuestra que los indígenas han vivido en Chop Four Lakes durante miles de años. Los conservacionistas están a cargo del proceso de 2 años para arreglar los barcos. Número 6. Barco olvidado. Un naufragio de hace 400 años que casi no presentaba daños fue hallado en el norte de Alemania. Los restos se encuentran en una parte del río Traber, en su mayor parte de agua salada y de unos 10 metros de profundidad. Se encuentra entre las ciudades de Lübeck y Travemünde, situadas en el mar Báltico. El raro hallazgo es de la época hanseática, que duró desde el siglo XIII hasta el XVII y estuvo gobernada por una unión especial de gremios comerciales del norte de Europa. La madera se descompone rápidamente bajo el agua en lugares como este, por eso se han encontrado tan pocos pecios de esta época. Pero los arqueólogos marinos afirman que los pecios permanecieron bajo el agua porque el trave del río, que fluye unos 8 kilómetros tierra adentro hasta Lübeck, arrastraba una capa de lodo que los cubría y protegía. El Torido nabilus, también conocido como gusano de barco, es una almeja de agua salada que corroe rápidamente la madera sumergida. Es posible que el pecio no pudiera ser infestado por Torrido nabilis porque estaba cubierto por una capa de lodo fluvial. Además, el pecio medía entre 66 y 82 metros de eslora, lo cual indica que podría haber sido una galera. Las galeras eran un tipo común de buque de carga durante la época hansaica, conocida por su actividad comercial y marítima. Estos barcos transportaban diversos productos y podrían revelar información valiosa sobre las rutas comerciales y las actividades económicas de la hansaica. Número 5. Espada vikinga. Una increíble historia ocurrió cuando una niña sueca de tan solo 8 años decidió disfrutar de un refrescante baño en un hermoso lago. Mientras nadaba despreocupada, algo asombroso sucedió. Ella encontró una espada, pero esta no era una espada cualquiera, tenía 1500 años de antigüedad. Sí, antes incluso de la era vikinga. Imagina la emoción que embargó a esta niña sueco-americana llamada Saga Weinsek al sacar la espada del fondo del lago y alzarla en alto para mostrársela a su padre. Sin duda alguna, este descubrimiento se convirtió en un momento memorable en la vida de Saga. La espada mide unas 33 centímetros de largo y está hecha de metal y madera que aún se conservan en buen estado. Se cree que es del siglo V o VI. Los informes dicen que los bajos niveles de agua del lago Vitostern el año pasado, causados por una sequía, pueden haber ayudado a la saga a encontrar la reliquia. La gente de la zona dice que Vanasek, nacida y criada en Minneapolis, se acaba de mudar a Suecia. También es una gran fan de los Minnesota Vikings, lo que hace que la noticia sea aún mejor. Algunos incluso han empezado a llamarla la nueva reina de Suecia. Además, es importante destacar que el reinado del legendario rey Arturo, conocido por su hazaña de extraer la espada Excalibur del fondo de un lago, se sitúa en los siglos V y VI. Aunque no existe una conexión directa entre ambos hechos, resulta relevante mencionarlo en este contexto. Número 4. Insignia y pistola. La pistola y la placa de un agente de la ley federal que desaparecieron hace décadas se han encontrado en un lago del sur de California debido a la histórica sequía de la ciudad. Cuando un pescador encontró la mochila desaparecida de un agente federal en el lago Castaic de California, afectado por la sequía, la bolsa contenía un reloj, un anillo y un localizador. No se trataba de un hallazgo ordinario. El agente anónimo de la ATF dijo que él y un amigo del Departamento de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles estaban navegando en el lago Castaic en 1992. En lugar de guardar sus cosas en el jeep de techo blando que conducían, los dos decidieron subir una mochila al barco con ellos. La embarcación acabó hundiéndose, y la mochila, que contenía un rifle, una placa, un localizador, un reloj, lo que parecía un anillo de graduación y un calendario del tamaño de una tarjeta de crédito, cayó por la borda y se precipitó al lago. Los agentes dijeron al sheriff que sus compañeros de trabajo les habían criticado duramente por haber perdido la placa y el arma en el lago. A pesar de las críticas, se sintieron aliviados y contentos al recuperar la placa y el arma. Estaban sorprendidos de que las autoridades y sus compañeros tomaran su historia en serio. Este incidente los hizo reflexionar sobre la importancia de ser más cuidadosos en el futuro. Agradecieron la experiencia, que les sirvió como una valiosa lección,
y les permitió crecer personal y profesionalmente. Número 3. La noche. ¿Qué tal la delincuencia en la Edad Media? Los ríos también fueron escenarios de actividades delictivas. Ladrones, contrabandistas y otros delincuentes se refugiaban y cometían actos ilegales lejos de las miradas indiscretas. Aprovechaban la oscuridad y la aparente impunidad que ofrecían los ríos. Así que, aunque los ríos sean refugios refrescantes, también albergaban secretos y peligros del pasado. Sabemos que ha habido numerosos cementerios y lugares donde ocurrieron crímenes horribles. Recientemente, buzos en Lituania descubrieron restos óseos de un soldado valiente de la Edad Media en el fondo de un lago cerca de un antiguo puente. Este emocionante hallazgo reveló un antiguo cementerio y también encontraron 2 cuchillos bien preservados y una impresionante espada que podrían brindar información sobre la vida y las batallas de ese guerrero valiente. Esto demuestra a los expertos que era un soldado. Todavía llevaba puestas las botas de cuero que llevaba cuando murió, y también se encontraron más objetos de cuero que, según los expertos, eran correas para cuchillos. Los arqueólogos no están seguros de cómo murió el joven, pero creen que fue un soldado que murió en el siglo XV, muy probablemente al ser arrojado desde el puente y caer al vacío. ¿Creéis que no es el único que se esconde en el fondo del lago? Para mí, el tiempo y el duro trabajo de buzos y arqueólogos lo dirán. Número 2. Bola y cadena. Una de las cosas más extrañas que se han encontrado en los últimos años en el fango de los Tames ha sido una bola y una cadena cerradas que, según se cree, se utilizaban para mantener a los prisioneros en su sitio. ¿Y qué acababa haciendo el prisionero? Las patas de hierro se encontraron en el barro con el candado todavía puesto. Se cree que datan de los siglos XVII o XVIII. Esto sugiere que un preso pudo ahogarse al intentar escapar. El artefacto estaba hecho de hierro de alta calidad, lo que lo hacía bastante caro en la época. Esto sugiere que no se tiraba. Una vez fundido el candado, se le cortaba cuidadosamente la rosca del tornillo. Como los candados ingleses de la época no se fabricaban así, es probable que este procediera de Alemania o de algún otro lugar de Europa continental. El objeto, de 8 kilogramos de peso, se conservó gracias al espeso barro negro de la manada, que tiene propiedades anaeróbicas que impiden la oxidación y rotura de objetos de metal, cerámica e incluso cuero. 2 objetos históricamente importantes, la bola y la cadena, fueron recientemente descubiertos en el lecho de una antigua barcaza. Este hallazgo fue realizado por expertos en arqueología marina, quienes exploran los fondos marinos en busca de tesoros del pasado. Es importante destacar que solo unos pocos arqueólogos tienen licencia para excavar en la costa de Tame, donde se hizo este descubrimiento. Estos profesionales investigan y preservan nuestro patrimonio histórico y cultural, desenterrando objetos valiosos que nos ayudan a entender nuestro pasado. Número 1. Puente antiguo. La peor sequía de Italia en 70 años ha dejado al descubierto los pilares de un antiguo puente que los emperadores romanos utilizaban para cruzar el río Tíber. El puente se derrumbó en el siglo III junto al río, cerca del Vaticano. Donde lo cruza el puente Vittorio Emanuele, se podían ver 2 pilares del puente de Nero. En estos momentos, las gaviotas utilizan estos pilares para tomar el sol. El historiador Anthony Maghelotti dice que el emperador Nerón construyó el puente en el siglo I para poder llegar a sus jardines de la colina Ianaculum, en la actual plaza de San Pedro. En el siglo III, el puente se estaba cayendo a pedazos, por lo que el tráfico se redirigió al cercano puente de San Gelo, que llevaba a la gente al Vaticano a través del castillo de Sant'Angelo. Varios expertos afirman que el puente se construyó en el lugar equivocado. El puente no debería haberse construido en una curva cerrada de una llanura aluvial. Dependiendo de cómo afecte el cambio climático al nivel de las aguas del Tíber, las ruinas del puente podrían hacerse más evidentes. Como se puede ver, no es necesario utilizar un detector de metales, ni cavar hoyos en la arena para descubrir lo suficiente como para despertar el interés de la mayoría de la gente. Todo lo que se necesita es un buen ojo, un poco de paciencia y tal vez un poco de suerte. Gracias por vernos. Hasta la próxima.